La serialización es el proceso de convertir un objeto en memoria a un flujo de bytes, es decir, a un stream. Del mismo modo, la deserialización es el proceso de convertir un flujo de bytes, es decir, un stream, a un objeto. La serialización escribe objetos de memoria a un stream. La deserialización lee objetos de un stream. La data es serializada en una forma binaria. Casos de uso que podemos mencionar para la serialización son el swapping de objetos para liberar espacio en la memoria. Esto quiere decir serializar un objeto en memoria y bajarlo, por ejemplo, al disco duro, con el objetivo de liberar espacio en memoria. También nos permite enviar objetos a través de la red, como replicar datos entre nodos en un clúster o pasar parámetros y retornar valores cuando llamamos métodos remotamente. La serialización no es adecuada para el almacenamiento de datos a largo plazo. Esto por el hecho de que la serialización escribe la versión binaria compilada actual del código directamente desde la memoria de la Java Virtual Machine. Si recompilamos nuestra clase, los objetos previamente serializados de esta clase se volverán inválidos, ya que no coincidirán con el nuevo destino de la clase. Gráficamente, objetos que se encuentran en la memoria de Java pueden ser serializados a través de la clase ObjectOutputStream y el método WriteObject. Para la deserialización, podemos usar la clase ObjectInputStream y el método ReadObject. Un objeto puede ser escrito a un stream o puede ser leído de un stream. Para indicar que una instancia de una clase puede ser serializable, usamos la interfaz serializable para indicar que una instancia de una clase puede ser serializable. La serialización incluye el objeto entero excepto variables definidas como transient. El keyword transient indica que un campo debería existir solo en memoria y va a ser omitido al escribirlo en un objeto output stream. Veamos un ejemplo en código. Para este ejemplo definimos una clase product con dos propiedades, name y price. Esta clase es inmutable y define un constructor para las propiedades name y price. Adicionalmente, esta clase define los getters correspondientes para las propiedades name y price. Y también sobrescribe el método toString. Una clase, para ser serializable, debe implementar la interfaz serializable. Pero por ahora, nuestra clase product la vamos a mantener tal cual está. Adicionalmente, tenemos una clase food que hereda de la clase product. Del mismo modo, tenemos una clase drink que también hereda de product. Como parte de este ejemplo, también definimos una clase priceList, cuyo objetivo es almacenar una lista de precios. Para esto, esta clase define una propiedad date de tipo localDate, un set de productos en la variable items, una propiedad UUID que es inicializada aleatoriamente, y algo muy importante a notar es que esta propiedad es transient, lo que significa que no va a ser considerada a la hora de la serialización. Nuestra clase priceList define un constructor que inicializa la propiedad date, define un método adicionar un ítem y este simplemente adiciona a nuestra colección items el producto enviado como parámetro. Esta clase priceList también define los getters asociados a las propiedades definidas y sobrescribe el método toString. Y su objetivo es mostrar en consola nuestro objeto priceList visualmente más entendible. Por último, observemos que nuestra clase priceList no implementa ninguna interfaz. Ahora veamos el proceso de serialización y deserialización. Para esto, definimos un objeto de la clase priceList a través de su constructor
y enviamos como parámetro la fecha de hoy. De nuestro objeto PriceList hacemos uso del método addItem para añadir productos a nuestra lista. El primer producto añadido es de tipo drink y de nombre té, y el segundo producto es de tipo food con nombre pizza. Ahora vamos a serializar nuestro objeto PriceList. Para esto definimos un bloque try-catch con parámetros y definimos una instancia de ObjectOutputStream. Al interior de este enlazamos con un file OutputStream. A esta clase pasamos como parámetro el nombre de la salida de nuestro stream. En este caso, swap. Asignamos la instancia de ObjectOutputStream a una variable out y este objeto nos va a permitir serializar nuestro objeto PriceList. Ahora definimos el cuerpo del bloque try y de nuestro objeto out invocamos al método writeObject y pasamos como parámetro nuestro objeto PriceList. Ahora añadamos el bloque catch para manejar las excepciones que pueden producirse a la hora de manejar un ObjectOutputStream y un FileOutputStream. Estas son checked exceptions y todas estas heredan de la clase IOException. Y al interior de este bloque simplemente imprimimos en consola la excepción. Con estas líneas de código ya estamos serializando nuestro objeto PriceList. Para que esto sea más claro, vamos a limpiar nuestro objeto PriceList, simplemente asignándole null. Esto para eliminar de la memoria nuestro objeto PriceList y mostrar que podemos recuperar a través de la deserialización nuestro objeto PriceList. Imprimamos en consola cómo se encontraba nuestro objeto PriceList antes y después de asignarle un valor null. Y ahora, para completar nuestro ejemplo, añadamos la deserialización. Para esto también agregamos un bloque try con parámetros y ahora definimos un objeto ObjectInputStream que se enlaza con un FileInputStream que recibe como parámetro el nombre del archivo que queremos deserializar. Asignamos a una variable int de tipo ObjectInputStream y esta variable nos va a permitir deserializar nuestro objeto PriceList previamente serializado. Definimos el cuerpo del bloque try, pero esta vez hacemos uso del método readObject. Este resultado lo asignamos a nuestra variable PriceList, pero en este punto necesitamos un casteo explícito, por lo que le decimos a nuestro programa que el objeto resultante tras la deserialización es un objeto PriceList. Agregamos los bloques catch correspondientes para las distintas excepciones a manejar en nuestro programa. La excepción FileNotFoundException se puede producir al definir nuestro objeto FileInputStream y la excepción ClassNotFoundException se puede producir a la hora de invocar al método readObject. Con esto ya tenemos definido nuestro proceso de serialización y nuestro proceso de deserialización. Veamos esto en ejecución. Ejecutando nuestro programa podemos observar que la primera excepción que obtenemos es la Not Serializable Exception para nuestra clase PriceList y como segunda excepción WriteAbortedException y también Not Serializable Exception. Para corregir esto, debemos implementar la interfaz Serializable en nuestra clase PriceList. Esta interfaz Serializable no define ningún método abstracto. Básicamente funciona como una marca. Si volvemos a ejecutar nuestro programa, obtenemos las mismas excepciones, pero esta vez para nuestra clase Food. Recordemos que nuestra clase Food y nuestra clase Drink heredan de Product, por lo que es suficiente implementar la interfaz Serializable a nuestra clase Product. Si ejecutamos nuevamente nuestro programa, podemos observar que ya no tenemos ninguna excepción. Hasta este punto, originalmente teníamos nuestra clase PriceList con la fecha de hoy, una propiedad UUID y los elementos de nuestro set.
Este objeto lo habíamos serializado y habíamos limpiado esta variable asignándole null, como se muestra en consola. Nuestro programa incluye la deserialización, pero no la estábamos mostrando en consola. Agregamos la línea correspondiente y si ejecutamos nuevamente, observamos que nuestra variable priceList, que había sido limpiada asignándole un valor null, ha sido recuperada del objeto serializado. Tenemos la misma fecha y tenemos los mismos elementos que teníamos anteriormente, con la diferencia de que nuestra propiedad UUID, tras deserializar nuestro objeto, tiene un valor null. Esto porque nuestra propiedad UUID es de tipo transient y no se incluye en la serialización. Agreguemos ahora a nuestra clase product una variable estática serial version UID de tipo long y le asignamos el valor de 1. Este campo nos va a permitir identificar de manera única la versión de una clase serializable. Su propósito principal es asegurar que durante la deserialización se esté usando una versión de la clase compatible con la que se usó en la serialización. Veamos cómo se comporta con este cambio nuestro programa. Vamos a comentar la serialización por un momento y vamos a intentar deserializar nuestro objeto anterior, que no consideraba la propiedad serial version UID. Ejecutando nuevamente nuestro programa, observamos que a la hora de deserializar nuestra anterior versión de la clase product, obtenemos la excepción invalidClassException, que nos indica que la clase es incompatible. Esta propiedad nos va a permitir el control de versiones. Y si ejecutamos nuevamente la serialización y la deserialización, todo se ejecuta como es esperado. Ahora cambiamos el valor de serial version UID a 2 y volvemos a comentar el código para la serialización. Al igual que antes, obtenemos la excepción invalidClassException, ya que las clases son incompatibles. Nuestro objeto serializado es de la versión 1 y estamos tratando de deserializar a una versión 2, y esto es incompatible. Esto es especialmente útil si se planea evolucionar la clase agregando o eliminando campos, y si se desea mantener cierta compatibilidad con versiones anteriores de los objetos serializados. Es una buena práctica definir en cada clase que implementa la interfaz Serializable la propiedad Serial Version UID. Con esto terminamos el video de hoy. Muchas gracias. No te olvides suscribirte al canal, dejar algún comentario, darle un like al video y compartir con tus amigos. Muchas gracias.